Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Anhelamos que estas meditaciones te estén llenando de fe, te estén llenando de esperanza, que de alguna manera estén trayendo un aporte a tu vida cristiana. Nos encantaría que te pudieras suscribir a nuestro canal, que lo pudieras compartir con otras personas, que pudieras poner un comentario para que nosotros sepamos desde dónde nos estás mirando. Bueno, el día de hoy nos corresponde meditar un hermoso pasaje ubicado en el Evangelio de Lucas, capítulo número 4, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 15. El tiempo con Dios lo titula de la siguiente manera: ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Y sabe, este pasaje de la Escritura es un pasaje muy apasionante, es un pasaje que nos trae a nosotros verdaderas enseñanzas para poder sobreponernos en esos momentos cuando el enemigo de alguna manera va a tratar de desviar nuestra fe, nuestro camino, para que nosotros nos apartemos de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué podemos aprender de este maravilloso pasaje de la Escritura? Bueno, en lo personal yo logro rescatar por lo menos 3 cosas que me gustaría compartir contigo. Número uno, recuerda que cuando te encuentres en medio de una tentación, número 1, Dios te va acompañando. Recuerda algo, no es que Dios se ausenta cuando nosotros pasamos por tentaciones, no. Dios está allí para ayudarnos, para sostenernos, para darnos su compañía. En el versículo número 1 y en el versículo número 2 podemos descubrir, por ejemplo, esta verdad tan grande. En el versículo número 1 dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros deberíamos de subrayar en esta escritura es esta parte donde dice: y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesucristo va al desierto y pasa esos 40 días en ese lugar y pasa toda esta situación que viene en los versículos que vienen a continuación, ¿sabe? Fue precisamente porque Dios mismo lo llevó a ese lugar. Y te cuento algo. En medio de las tribulaciones, en medio de las tentaciones, en medio de esos momentos difíciles de nuestra vida, recuerda algo: Dios está allí y nos brinda su compañía. Así que de alguna manera deberíamos de nosotros darle gracias a Dios y aprender a confiar en Él aún en medio de esos momentos. Te hago una preguntita. ¿Te encuentras en algún momento determinado en tu vida en que te sientes como que estás pasando por ese desierto? ¿Sientes que en este momento quizás están llegando a tu vida momentos de suma dificultad, que de alguna manera son o pruebas o son tribulaciones, o incluso están llegando a ser tentaciones en tu vida? Bueno, la palabra tentación en la raíz original es una palabra que se dice así: peirasmos. Y sabe, esta palabra tiene ambas connotaciones. Nos habla de prueba y nos habla también de tentación. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y cuál es la diferencia entre una tentación? Bueno, es algo que yo creo que podemos entender de la siguiente manera. Una prueba tiene que ver con todo este proceso que Dios permite a nuestra vida en medio de problemas, tribulaciones y situaciones permitidas por Dios, precisamente para ayudarnos en nuestra vida cristiana, para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ser mejores cristianos, ¿verdad? Una prueba, al final de cuentas, va a tratar de sacar lo mejor de cada uno de nosotros, pero una tentación va a hacer lo contrario. Una tentación va a procurar que usted saque lo peor de ti, ¿verdad? La tentación busca que usted desobedezca a Dios, que usted no crezca, que usted de alguna manera se aparte del camino del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recordar que en medio de esos problemas difíciles, Dios nos va acompañando y está con nosotros. Hay una segunda enseñanza que me gustaría dejar en tu corazón. Recuerda, en medio de la tentación, Dios nos ayuda y nos sostiene. Dios nos sostiene. Me gusta cómo el versículo número 3 y 4 lo dicen de la siguiente manera. Dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta parte me encanta, ¿sabe por qué? Porque Dios nos sostiene en medio de nuestras necesidades. Una de las cosas que Satanás estaba tratando de atacar en la humanidad del Señor Jesucristo era precisamente su necesidad de satisfacer el alimento. Y entonces le pone la tentación, le dice: dile a esta piedra que se convierta en pan. Y sabes, el Señor Jesucristo lo pudo haber hecho. Sin embargo, Él se da cuenta que el Señor le está sosteniendo, y entonces, en medio de sus dudas, en medio de la situación que está experimentando, Él decide poner completamente su confianza en nuestro Dios Todopoderoso, tomando la palabra del Señor, ¿verdad? Y exponiéndola. Recuerda algo: Dios está con nosotros y nos sostiene en nuestras necesidades y también en medio de nuestras dudas. Satanás utiliza una frase muy curiosa. Comienza diciéndole en medio de la tentación lo siguiente: si eres hijo de Dios. Y recuerda algo: en los versículos anteriores del capítulo número 3 observamos cómo el cielo se abre y entonces cómo Dios da su voz y le da una palabra personal al Señor Jesucristo y le dice: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, ahora Satanás lo que está tratando de hacer es de poner en duda esta palabra que Dios le había dado a nuestro Señor. Ahora, recuerda algo: en medio de tu tribulación, en medio de tu tentación, Satanás va a tratar incluso también de utilizar la duda para que tú te apartes de nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Recordar que Dios nos sostiene y que incluso nos da su palabra para que nosotros podamos avanzar y sobreponernos en medio de esas tentaciones. Y la tercera y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente: recuerda, cuando pases por tentaciones, recuerda, Dios te prepara para servirle. Dios te prepara después de esos tiempos de prueba, después de esos momentos de dificultad. Dios te prepara para que tú comiences a servirle de una manera específica. Fíjate cómo en el versículo número 13 dice lo siguiente: cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Versículo 14: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Sabe? Una vez que el Señor Jesucristo pasa por ese desierto, por esos 40 días, Él regresa, y ahora regresa a iniciar un ministerio muy poderoso, donde Él ahora va a dar sanidades, donde Él va a dar liberaciones, donde Él va a ser utilizado de una manera muy especial. Nuestro Señor Jesucristo vuelve del desierto en el poder del Espíritu hacia Galilea. Recuerda algo: cada una de las pruebas, cada una de las tentaciones, lo que van a provocar en nosotros, si logramos sobreponernos, si logramos poner nuestra confianza en nuestro Dios, es que vamos a poder servir a nuestro Dios de una manera más hermosa, más llena de su presencia, más llena de su Espíritu Santo. Recuerda algo: las tentaciones a veces llegan a nuestra vida y van a tratar a toda costa de abrumarnos para que nosotros desobedezcamos al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en medio de tu tentación, 3 cosas. Recuerda, Dios te acompaña. Recuerda, Dios te sostiene. Y por último, Dios te está preparando para que tú puedas servirle con todo tu amor y con todo lo que tú tienes en la vida. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.